arrepiéntase ahora que hay tiempo, arrepiéntase, vuélvase a la palabra, Padre Celestial. Hay otras filosofías, hay otras doctrinas, pero Jesucristo es la luz verdadera. Dice la Biblia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No quiere decir que Dios no nos ame, pero el amor de Dios hacia nosotros es la manifestación del amor de su nombre. Que la resurrección de Cristo es el acontecimiento más importante de la historia. Entonces creer es eso, es seguir los designios de Dios, es no rebelarse a lo que Dios ya ha dispuesto. Es decir, Jesús está poniendo su propia palabra por encima de la ley más antigua. ¿Quieres saber qué es la gracia? La gracia es que el Señor entró en nosotros. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Vamos a leer todos unánimes juntos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a orar pidiendo al Señor que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito de la palabra es producir vida en el espíritu y vida en abundancia. Una vida que se desborde para que otros también vengan y beban y reciban la vida. Entonces clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Y nosotros estamos reunidos en tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Porque nosotros anhelamos esa vida, Señor, que solamente proviene de ti. Padre Celestial, obra el milagro más grande, obra el prodigio más grande, obra la señal más grande que tú puedes realizar. Y es que los ojos espirituales sean abiertos, que los oídos sean abiertos. Padre Celestial, que nosotros recibamos la vida por tu palabra. Señor, lleva todo pensamiento a los pies de Cristo. Señor, quita todo velo que el enemigo haya tratado de poner, Señor, para que no nos resplandezca la luz de la gloria de Dios. Padre Celestial, yo te clamo, unge mis labios. Dame la sabiduría de la palabra. Dame el conocimiento de la palabra. Dame el poder de la palabra, Señor, que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha, que solamente dé a conocer lo que tú nos has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo, que sea el Espíritu Santo tomando de esto y llevándonos a toda la verdad. Glorifícate en esta hora, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Hoy es la segunda prédica del Evangelio de Juan. Hemos comenzado el estudio del Evangelio de Juan. Esto lo vamos a estar realizando el segundo domingo de cada mes y el cuarto domingo de cada mes. Vamos a durar más o menos, estamos calculando unos 30 años, entonces que Dios nos dé vida, ¿no? Para poder terminar con ese estudio de Juan y después ya veremos qué es lo que pone el Señor para estudiar el segundo y el cuarto, ¿no? Que Dios nos dé vida para poder terminar el Evangelio de Juan. Y en el estudio pasado, en el sermón pasado, hablamos acerca de quién era Juan, que Juan era el testigo fiel, porque ese testimonio tiene validez, porque ese testimonio tiene tanta garantía, que fue el hombre de fe, fue el hombre que estuvo con Jesús, que vio, oyó, escuchó, anduvo con él y tuvo todas las palabras de vida para dárnoslas a nosotros. Es el testimonio veraz, es el testimonio certero. Pero hoy vamos a ver en qué consiste ese testimonio, de qué se trata ese testimonio. Por eso en el salmo que estábamos leyendo decía: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Por qué nosotros estudiamos las Escrituras? ¿Por qué nosotros estudiamos el Evangelio de Juan? ¿Cuál es el propósito? Si nosotros no sabemos para dónde vamos,
pues cualquier bus no sirve. Hay gente, ¿no?, que está desprogramada, entonces ¿qué hace? Pues se sube al primer Transmilenio que pasa y se dedica a dar vueltas en la ciudad y se baja en una estación y se sube. Bueno, también los ladrones hacen eso, ¿no? Se suben y roban y después se suben. No importa, no tienen un propósito. Pero la Biblia, el estudio de las Escrituras, la vida de fe tiene un propósito, y ese propósito nunca cambia. Nunca cambia. Siempre que el día del Señor, el domingo, hacemos la predicación tiene ese mismo propósito. Y ese propósito está plasmado aquí, en Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es que la Biblia, los evangelios, es el relato de las señales de Jesús. Señales significa no tanto prodigios, aunque dentro de las señales están los prodigios. Las señales no significan tanto milagros, aunque dentro de los testimonios están los milagros, sino que una señal. Usted ha visto cuando dicen a alguien: ay, dame una señal de que estás vivo, ¿sí? Está ahí, quieto. Y entonces le habla porque no sabe, o llega a visitar al pariente que está en estado de coma, y entonces se llega a hablarle: ay, mi amor, vine a visitarte, yo sé que me escuchas, dame una señal que me escuchas, mueve los ojos. Y a veces la persona que está ahí en el estado de coma mueve los ojos, ¿no? Uno ve ahí las bolitas moviéndose, o de pronto mueve la mano, o aprieta un poquito, o abre la boca. Ay, me estaba escuchando. Una señal, una comprobación, un testimonio para saber que sí es así. Esa es la señal. Entonces los evangelios son una señal. ¿Qué señal son los evangelios? ¿De qué están dando señal los evangelios? De que Jesús, quien apareció hace 2000 años en la tierra de Israel, es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mire conmigo Juan capítulo 5. Versículo 30 al 32. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cuáles son las señales que Jesús está cumpliendo? ¿Cuáles son las indicaciones que están mostrando que realmente Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Pues mire, vaya a su Biblia a Mateo capítulo 1, versículo 1. ¿Ya encontró Mateo capítulo 1, versículo 1? Vaya a su Biblia a Mateo capítulo 1, versículo 1. Y ahora empiece a leer de ahí para atrás. Todo lo que dice, desde Malaquías, claro, si tiene Nuevo Testamento no sirve. Desde Malaquías hasta
Génesis. Toda la escritura está hablando acerca del que iba a venir. Si no tiene el Antiguo Testamento, porque vino ahí por primera vez y entonces le entregaron un Nuevo Testamento, entonces en todo caso no pierda la búsqueda de Mateo capítulo 1 y lea Mateo capítulo 1 versículo 1. ¿Qué dice? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En esa frase está resumida todo el Antiguo Testamento. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El hijo de David, el hijo de Abraham. La promesa, lo que Dios había prometido, quien Dios había anunciado por medio de los profetas que vendría. Lo hemos dicho muchas veces, hay más de 23.500 profecías acerca del que iba a venir, de modo que no hay forma de perderse con respecto a esto. Si hablaran de una persona, nosotros sabríamos. Si nos dijeran, mire, va a venir, siempre cuento el mismo cuento, va a venir. ¿Quién va a venir? Va a venir uno. Primero va a jugar en Millonarios, va a ser 10 de Millonarios. Va a estar jugando con otro que se va a llamar Iguarán y con otro que se va a llamar Prince. Y cuando juegue con Millonarios van a ganar la estrella número 13. Después va a ir a jugar con el Cali. Y después de jugar con el Cali va a jugar a un equipo en el extranjero que se va a llamar el Montpellier, en Francia. Y después de jugar en el extranjero va a ser capitán de la selección del equipo de Colombia. Y cuando sea capitán de la selección del equipo de Colombia, ese equipo va a ir hasta la final de fútbol. No va a ir a la final, va a ir hasta los octavos de final. Él va a nacer en el barrio Pescadito, en Santa Marta. Va a tener el pelo mono y con crespitos. Va a usar un poco de manillas. Va a decir, todo bien, todo bien. Va a tener bigote y va a terminar vendiendo papas fritas. Yo estoy diciendo todas estas profecías porque ya sé de quién hablo. Pero imagínense esas profecías dichas más de 2000 años antes, hablando del que iba a venir. ¿Entiende por qué no hay forma de desconocer que realmente Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Porque toda la Escritura da testimonio de Él. Mire conmigo Lucas capítulo 24, versículo 44. Bueno, leamos Lucas 24, 44. Ustedes saben, ¿no? Un ícono, en este momento un ícono mundial es el pibe Valderrama. Es increíble. Un ícono mundial, que la gente en todo el mundo sabe quién es el pibe Valderrama. Como saben quién es Juan Valdés. Como saben quién es Mickey Mouse. Como saben quién es el Che Guevara. En todas partes del mundo saben quién es el Che Guevara. Pero la imagen, el ícono más reconocido en todo el mundo, aunque no crean, es Jesucristo. Si a alguien le presentan un rostro, es como le presentan un rostro. ¿Quién es? George Clooney. ¿Quién es? Brad Pitt. ¿Quién es? Penélope Cruz. ¿Quién es? Megan Fox. ¿Quién es? El Che Guevara. ¿Quién es? Jesucristo. Pero el que más reconocen es Jesucristo. Después, el Che Guevara. Juan Valdés está como en el 10º, ¿no? ¿Para qué hablamos de esas bobadas? Lucas capítulo 24, versículo 44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mire conmigo Lucas capítulo 24, versículo 25. Es que me gusta más esta porción porque puedo pegar un palazo con esta porción, porque dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía.
No es que nosotros estamos inventando esto, es que la Biblia dice que todo el Antiguo Testamento fue escrito para dar testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento. Lo que vamos a ir hoy a aprender acerca de Dios es que Dios es la fuente de la vida. Dios, Él es la fuente de la vida. Miremos un momento Génesis capítulo 2. Versículo 7. ¿Por qué estamos viendo que Dios es la fuente de la vida? Porque acabamos de leer el propósito de las Escrituras. ¿Qué? Que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyendo tengáis ¿qué? No es creer el propósito. Sí, usted identifica como Mickey Mouse, como el Che Guevara, como el pibe Valderrama, como Juan Valdés, identifica a Jesús. Ese no es el propósito, que lo identifique. No es creer, sino que tenga ¿qué? Vida en el Espíritu. Usted cree, bueno, ya tiene fe de demonio, así dice la Biblia. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Ya tiene fe de demonio, hay esperanza. Pero no es solamente creer, usted tiene que tomar una decisión. Eso es la vida, eso es la vida. Creyendo para que creyendo tenga ¿qué? Vida. El problema no es creer, el problema es tener ¿qué? Vida. Y el único dador de la vida, el único que es fuente de la vida, es Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7, leamos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nosotros a veces leemos este versículo con los lentes de la religión y por eso no leemos bien. Porque nosotros leemos, entonces Dios formó una figura del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue la figura un ser viviente. Así leemos, porque la religión nos enseñó eso. Pero no ahí dice que Dios hizo una figura, sino que Dios formó ¿a quién? Al hombre. Y a ese hombre que formó, o sea, un ser con inteligencia, un ser con ética, un ser con moral, un ser con atributos, un ser con pensamientos, un ser con voluntad, un ser con decisiones, a ese ser le sopló aliento de vida. Está hablando del espíritu. El hombre como tal, como ser, fue formado del polvo de la tierra, ya era un ser. Como los animales, ¿se acuerda que Dios formó a los animales también? Dijo, versículo 24 de Génesis 1, aprovechemos que tiene la Biblia ahí todavía abierta. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. De la tierra también hizo salir todos los animales, pues de la tierra también hizo salir ¿a quién? Al hombre. O sea que en ese estado el hombre, ¿qué estado tiene? Animal. Ay, no diga eso. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mire conmigo, 1 Corintios, capítulo 15. ¿Se da cuenta por qué tiene usted también un poco de esa naturaleza? Es porque así fue creado. Entonces el hombre tiene dos naturalezas. Una naturaleza ¿qué? Animal, y una naturaleza espiritual. Y va a decir Pablo en Romanos capítulo 8 que eso es una guerra. ¿No le toca a usted esa guerra? Todos los días, cuando me levanto, Señor, que yo no viva como un animal, sino que viva como un ser ¿qué? Espiritual. Señor, que no me domine la carne, sino que me domine ¿qué? El espíritu. ¿Quién es el que piensa eso? ¿Quién está pensando eso? Mi mente está pensando eso. Mi alma está pensando eso. Mi alma está pensando y decidiendo si le sirve a la carne o si le sirve al espíritu. Si vive por la carne o vive por el espíritu. Así fue hecho el hombre desde el principio. Lea conmigo 1 Corintios capítulo 15, versículo 42.
Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿El cuerpo suyo es qué? ¿No se da cuenta que uno cuando más viejito se vuelve más difícil, le cuesta curarse? Es que cuando era pequeñito iba corriendo por la calle, usaba pantalones cortos, qué cosa, a mí me tocó, cómo sufrí para que me pusieran pantalones largos, ¿no? Y entonces corría y me tropezaba y me raspaba las rodillas y sangraba, ¿no? Me levantaba, me limpiaba, seguía corriendo. Y al otro día ya no había cicatriz, ya había sanado. Pero hace un mes estuve donde mi hermana en Chile y me aruñó el gato y todavía tengo aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? Ya el cuerpo no tiene la misma vitalidad. Uno podía estar todo el día jugando fútbol, ¿no? Y llegaban por la noche y vamos a jugar soldado libertador, vamos a jugar ponchado, sí. Salía otra vez a jugar. Hoy en día uno camina 10 cuadras por La Habana y ay, vámonos a sentar. ¿Qué es? ¿Qué es? Es que desde que nacemos comenzamos a morir, ¿no? Comenzamos a morir, es la muerte, no se preocupe, no se preocupe. Todos vamos a llegar a esa cita nunca tarde, nunca vamos a llegar tarde. La muerte está ahí, ¿no? Ahí, esperando. Algunos van a ser cortados prontamente, algunos van a tener la vida longeva, ¿no? Que Dios nos dé sabiduría para usar este pedacito de vida en la carne, para que podamos tener la vida de ¿qué? Del Espíritu. Y usarla bien, no solamente para nosotros, sino para los demás. ¿Cómo llevar, no? ¿Cómo? Yo pensaba, si toda la gente de Palabra Viva estuviera aquí en Cuba, pues imagínense en cada casa predicando el Evangelio, haciendo la obra, levantando una iglesia, pues bueno, tremendo, ¿no? Pero estoy en Chile y es la misma necesidad. Entonces cada vez que venimos es diciendo, oiga, ¿quién va a ir? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a usar su vida de la manera óptima para lo cual fue creada? Dice en 1 Corintios capítulo 15, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Este cuerpo es ¿qué? Deshonra, pero el espíritu es ¿qué? Gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en ¿qué? En poder. Este cuerpo es ¿qué? Débil. Pero el hombre interior, va a decir Pablo, se renueva día a día conforme a la imagen de Jesucristo. Es poder. ¿Se siembra cuerpo qué? Ah, no lo digo yo, lo dice ¿quién? La Biblia. Ay, ese pastor dice que el hombre es animal. No, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Que este cuerpo es ¿qué? Animal. Se siembra cuerpo animal. Si le está diciendo está pensando, ya entiendo por qué mi pareja. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo ¿qué? Espiritual. ¿Cuántos cuerpos tiene usted? 2 cuerpos. Tiene un cuerpo animal y tiene un cuerpo espiritual. Pero hay un problema con el cuerpo espiritual. No se ve. No se ve. Este cuerpo animal es el envase de ese cuerpo espiritual. Muéstrame tu espíritu. Pues mira mi imagen. Si ves mi imagen, sabes que tengo espíritu. Pero lo único que puedes ver es ¿qué? Mi imagen. No puedes ver mi espíritu. No, yo sí puedo ver los espíritus. Ay, salga corriendo. Eso es raro. No se puede ver los espíritus. Lo espiritual solamente se puede percibir con lo espiritual. Dice ahí, hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán. Fíjese que ya era un hombre, no era una figura, no era un muñequito de barro. No crea ese cuento de la religión. Es que la religión dice que Dios hizo un muñequito de barro y estaba el muñequito de barro y Dios lo sopló y el muñequito comenzó a moverse como Pinocho. No, eso es la historia del cuento, pero en la Biblia dice que no, que Dios tomó. Mire conmigo Zacarías capítulo 12. No vaya a perder 1 Corintios, ya lo perdió. Zacarías capítulo 12. Sí, hay un libro que se llama Zacarías. Es increíble.
Zacarías capítulo 12, versículo 1. Ahí está después de los profetas mayores. Después de Jeremías, después de Ezequiel, después de Daniel, Zacarías, capítulo 12, versículo 1. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu. El corazón. Mire, cuando nosotros cantamos, no solamente cantamos, no cantamos para ambientar antes de comenzar el culto. La alabanza es parte del culto. Y con nuestra alma, con nuestro cuerpo, nosotros estamos diciéndole a Dios cuán importante es Él. Estamos preparándonos para Él. De modo que no sea indiferente en ese tiempo, sino que con todo su ser lo alabe. Con todo su ser, con todos sus sentidos. No se ponga a mirar quién entró. No, usted le está diciendo, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. Tú eres el motivo de nuestra ser, de nuestra razón. No necesita usted un animador aquí adelante diciéndole, bueno, ¿qué hubo? Huepa, No. Cuando usted coloca las canciones románticas, no necesita que alguien le diga, bueno, póngase romántico. No, usted se pone romántico porque como ama, entonces por eso se pone romántico. Pero cuando le está cantando al Señor, si lo ama, usted se pone en ese plan de exaltarlo, de alabarlo, de decirle, ¿no? Está sonando muy bien esa alabanza. Dice en Zacarías capítulo 12, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ha dicho. Dios formó, por eso está diciendo aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, primero fue el hombre un ser animal, sí, y después, ¿cuánto tiempo pasó? Lo dice la Biblia. Después, Dios le dio a ese hombre animal, ¿qué? Espíritu. La naturaleza animal del hombre viene ¿de dónde? De la tierra. El espíritu del hombre viene ¿de dónde? Del cielo. Por eso estamos en esas dos naturalezas, ¿no? En esos dos elementos. El primer hombre es de la tierra, terrenal, no lo digo yo. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos también la imagen del celestial. Ay, ¿qué van a hacer con mis huesos cuando me muera? Tan raro, ¿no? La gente cómo le preocupa. Yo quiero cuando me muera que me lleven al mar y me boten mis cenizas para que los peces se las coman. Es romántico. Yo quiero que me lleven a la finca y allá entierren mis cenizas. Yo quiero que me cremen. Otros dicen, yo no quiero que me cremen porque ¿cómo se van a levantar en la resurrección? Ah, ese es el cuento de la religión. Por eso en la religión no dejaban cremar. Porque ellos pensaban que lo que se iban a levantar eran estos huesitos y estas carnitas, como dijo. Pero no son estos huesitos y estas carnitas los que se van a levantar. Mire el versículo 50. Pero digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No es el cuerpo físico el que se va a levantar, el cuerpo es del polvo de la tierra, a la tierra ha de volver, y esta tierra y todos los elementos de este universo se van a envolver como un pergamino y van a ser lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Lo que se va a levantar, lo que va a ser transformado, es el cuerpo espiritual, y con ese cuerpo espiritual nosotros o entraremos al cielo o seremos arrojados a la llama de fuego. ¿Con un cuerpo qué? Ay, yo no sé si usted se imagina ese tormento. No me gusta hablar mucho de esto, sino porque no quiero que parezca un cuento para asustar a la gente. Porque la razón de buscar a Dios no es por susto, no es por miedo, sino por amor. Pero mire, ¿usted ha tenido un dolor en la carne?
Es que, ay, uno duele, ay, me duele, ¿y qué hago? Me duele la rodilla, o me duele el talón, la cabeza. ¿Qué hace? Se toma un analgésico. Inmediatamente, ay, qué rico. ¿Ha tenido un dolor en el alma? Ay, ay, ay. Hay un vallenato, ¿no? Dice que consígueme un mejoral para curar este mal de amor. Pero no hay. Solamente el tiempo sanará esas heridas, ¿no? Pero es tan profundo que es el dolor del alma. Es que uno preferiría 1000 veces el dolor de cabeza al dolor porque ¿con qué lo cura? ¿Con qué? No, solamente el tiempo. Pero hay un dolor más grave. ¿Cuál? El del espíritu. ¿Se imagina? Dijo Jesús, ahí es el lloro y el crujir de dientes. Si el dolor de la carne es feo y si el dolor del alma es terrible, imagínese el dolor del espíritu. Dice la Biblia, pena de eterna condenación. Dios es el dador de vida, estamos hablando de eso y estamos leyendo que en Génesis Dios tomó al hombre y le dio ¿qué? Aliento de vida, espíritu de vida. Pero ¿qué pasó con esa vida espiritual que Dios puso en el hombre? Génesis capítulo 3. Capítulo 2, versículo 16. Dios sopló en el hombre, o insufló en el hombre, aliento de vida, espíritu. Para que el espíritu pudiera vivir, usted sabe, la carne necesita alimento. ¿Cuál es el alimento de la carne? Las papas y el arroz y la carne y las ensaladas. A mí me toca bajarle porque en Cuba y en Chile es pura papa. Y entonces, ¿sí? Ahora levanto las manos y me queda el vestido ahí. Por favor, no me regale dulces, ¿no? La gente es muy amable, entonces me trae regalitos dulces. No me regale dulces porque estoy luchando, ¿no? Entonces, claro, la carne se alimenta de eso. Eso es el alimento de la carne. ¿Cuál es el alimento del alma? Los sentimientos, las emociones, la música, la literatura, las artes, compartir con los amigos, estar con la familia. Esos son los alimentos del alma, ¿no? Fíjese, uno a veces está hablando con una persona que le gusta, que le cae bien, y uno se olvida de comer. Se olvida. Oiga, pero ¿por qué no vino? Ay, no, es que no, pasamos, se nos fue el tiempo. Porque estaba alimentando ¿qué? El alma. Pero también hay un alimento para el espíritu. ¿Cuál es el alimento para el espíritu? Dijo Jesús, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Dios al hombre que había colocado en el Edén y que le había soplado espíritu, le dio un mandamiento, una palabra. ¿Para qué? Para que el hombre sostuviera la vida del espíritu. Y le hizo la comparación con los árboles para que entienda que para la carne son los alimentos de la carne, los árboles del huerto, pero para el espíritu es la palabra de Dios. Por eso él le dice no coma, para que el hombre entienda. No, él no hubiera entendido la diferencia si le hubiera dicho, mire, coloco un árbol aquí, coma de ese árbol para la carne, y este árbol especial es para el espíritu, coma de ese del espíritu. Él no entendería. Entonces le dijo, ¿de este árbol qué? No coma. Para que entienda que lo espiritual es completamente contrario. ¿A qué? A lo animal, a lo carnal, a lo terrenal. Pero el hombre, ¿qué hizo? Comió. Dios le dijo en Génesis capítulo 2, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Entonces el hombre comió, desobedeció el mandamiento santo. ¿Y qué ocurrió con la vida del espíritu? Murió. ¿Qué pasó con la vida del alma? No pasó nada. Sí, el hombre se puso triste, se asustó, fue y se escondió, pero ahí mismo está mostrando que el alma sigue ¿qué? Viva. Se avergonzó, el alma sigue viva. Y el cuerpo
pues también, por eso se dio cuenta que estaba desnudo. Y entonces se cubrió, y qué pena. Pero había algo que no podía hacer ya. ¿Cómo cubrir su espíritu? Había muerto. ¿Qué? La vida del espíritu. Mire conmigo Romanos capítulo 5. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso todos nosotros, después de Adán, en cuanto a la vida del espíritu, ¿cómo nacimos? Muertos. Salmo 51 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Nacimos muertos. Muerte no significa no existencia. Muerte significa que perdió su función, que quedó separado. Eso es lo que significa la muerte. Por eso cuando pelean dice: ¿sabe qué? Usted murió para mí. Murió para mí. ¿Qué quiere decir? Que no le va a volver a hablar, que no lo va a volver a tratar, que si piensa inmediatamente lo olvida, no, se distrae, ya no quiere saber nada de él. Esa es la muerte, ¿no? O cuando una persona está en el estado de coma, entonces uno ve pip, 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 y uno sabe, el cuerpo está vivo, pero el alma y el cuerpo no están conectados, no, lo chuzan y no siente. Por eso uno le dice: ay, dame la señal de que estás vivo, y él, ay, no, mueve los ojos. Pero no puede, está ahí desconectado, vive su cuerpo, pero está muerto ¿en qué? En el alma, ¿no? Ahí no está. O la gente que es autista, por ejemplo, ellos comen y se bañan, bueno, los baña uno y están ahí, ¿no? Bueno, algunos inclusive se bañan, pero ¿qué es lo que no está conectado? La emoción, los sentimientos, el alma. Es una muerte del alma. La muerte física, todos sabemos de la muerte física, pero ¿sabe qué es lo que no sabe el mundo? Que están muertos en el espíritu, y que no importa la muerte del cuerpo, lo que importa es la muerte eterna. Mire conmigo Apocalipsis capítulo 20. ¿Sabe por qué me gustan tanto los sepelios, los funerales? Las honras fúnebres me encantan. Me gusta que me inviten a predicar a los sepelios. Por esto, este es el mensaje más importante que nosotros tenemos que darle al mundo, que están ¿qué? Muertos. Y ellos creen que viven. Pero están muertos. ¿Qué quiere decir muerto? Que están desconectados con Dios, que no tienen relación con Dios, que no tienen común. Sí creen en Dios, claro que creen, como Mickey Mouse, como el Che Guevara, como el pibe, pero no tienen relación con Él. Ay, no, yo voy a ir a Estados Unidos y voy a saludar a Mickey Mouse. Sí, va y lo saluda y se vuelve y chao, y no más, ¿no? Entonces dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba delante de él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar. Bueno, leamos desde el 10 porque tengo que aquí hacerle una aclaración. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ay, pero ¿cómo un Dios bueno puede hacer un lugar tan perverso? Porque Dios es también ¿qué? Justo. Él no tendrá por inocente al culpable. Y Satanás pecó, Satanás mató, Satanás mintió, Satanás no guardó la palabra de Dios. En el cielo, manchó el lugar del cielo. Ese infierno no fue preparado para los hombres. Ese infierno fue creado ¿para quién? Dice la Biblia: para Satanás y sus ángeles. Pero todo aquel
que quiera permanecer bajo la potestad del diablo, pues con él va a entrar también, porque entonces el diablo es ¿qué? Dueño de ellos. Mire un momento Efesios capítulo, no va a perder Apocalipsis, mire un momento Efesios capítulo 2, versículo 4. ¿Se da cuenta por qué es tan importante entender el propósito del libro de Juan y de toda la Biblia? Porque si no entendiéramos el propósito del libro de Juan y de toda la Biblia, nosotros terminaríamos usando la Biblia para hablar de las cosas de la carne o de las cosas del alma y jamás tocaríamos las cosas del espíritu. Entonces estaríamos hablando aquí con la Biblia diciendo, ¿cómo tener amigos? Sonríe porque mira, la sonrisa apacible ilumina el rostro. Mira, haz el bien, porque aquí dice que ascuas de fuego amontona sobre tus enemigos. Mira, saluda a todo el mundo, porque dice que el saludo alegra el alma. Y no hablaríamos del espíritu. O terminaríamos hablando de la carne. Tienes que cuidar tu cuerpo, administra bien tu cuerpo, come saludable. Mira como Daniel, que comía verduras y comía. Vaya a las librerías cristianas, en este momento los títulos dicen, ¿cómo se alimentaría Jesús si viviera en esta época? Sin vergüenza, no sabe que Jesucristo vive, ni siquiera sabe eso, y que el reino de los cielos no consiste en comida y bebida. Sí, claro, mientras tenga la carne usted puede hacer la vida del espíritu y puede hacer los galardones, por eso cuidamos la salud, pero no por la carne y no por el alma, sino ¿por qué? Por el espíritu. Si no entendemos el propósito de las escrituras, que es para dar vida en el espíritu, terminamos hablando de las cosas del alma y de la carne. Hoy vamos a predicar contra la depresión, hoy vamos a hablar contra el corazón quebrantado, hoy vamos a hablar contra el estrés. Si tiene estrés, si tiene corazón quebrantado, si tiene, mejor, porque así va a ser que de alguna manera busque ¿qué? La vida del espíritu. Desafortunadamente el hombre con los problemas es que voltea a mirar a Dios y no solamente le quita la depresión, el estrés, sino que le da vida en el espíritu, porque el espíritu que tiene vida ya no tiene depresión, ya no tiene estrés y ya no tiene el corazón quebrantado. Efesios capítulo 2 dice, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia es el libro que habla acerca de la condición del hombre, que está ¿qué? Muerto. ¿Desde cuándo? Desde Génesis capítulo 2, versículo, lo leímos, 13, 15, 20, usted se acuerda. ¿Hasta cuándo habla de los muertos? Estamos leyendo Apocalipsis capítulo 20, versículo. Dice ahí en Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es la corriente de este mundo? ¿Cómo tener buenos amigos? ¿Cómo tener buenas relaciones? ¿Cómo ser exitoso? ¿Cómo ser un campeón? ¿Cómo tener buen dinerito? ¿Cómo vivir tranquilo? ¿Cómo estar en confort? ¿Cómo tener las cosas de la carne y del alma? Pero jamás este mundo va a hablar acerca del espíritu. Dice ahí, entre los cuales, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 2 es Nueva Versión Internacional. ¿Dónde está Andrea? ¿O quién tiene Nueva Versión Internacional? Ahí, por favor, Andrea o Germán. Versículo 2. Entonces gracias Andrea. Él ejerce su poder ¿en quién? En los que viven en desobediencia. ¿En desobediencia en cuanto a qué? A Dios, a Dios. Dice, entre los cuales también
todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En los deseos de qué? De nuestra carne y de los... haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿De qué está hablando ahí? De la carne, del alma. ¿Quiere que le predique el evangelio satánico? Se lo predico. Ten cuidado de ti mismo. Terminé. ¿No le dijo así Pedro a Jesús? Señor, no, eso no te acontezca. Ten cuidado de ti mismo. Apártate de mí, Satanás, porque pones los ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. ¿Quiere que le predique el evangelio satánico? Claro que con mucho gusto. Le predico para la carne y le predico para el alma. Pero no le hablo del espíritu. Ese es el engaño del diablo. Por eso decía ese pastor que llevaba 25 años en Cuba, ¿qué predicaba el pastor? Para la carne y para el alma. Y jamás había predicado para el espíritu. Claro, pues lloraba. ¿Cómo no va a llorar? Entonces, ¿a cuántos ha llevado a la muerte? Ciego guía de ciegos. Dice ahí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se da cuenta qué es lo que está sobre nosotros? ¿Qué es lo que está sobre nosotros? La ira de Dios. No me hable de un Dios que se aira, a mí no me gusta eso. Lo siento, es el evangelio. Mire conmigo Juan capítulo 3. No pierda Efesios y no ha perdido Apocalipsis, ¿no? Y no olvide 1 Corintios. Y recuerde que venimos por Génesis. Y estábamos estudiando Juan capítulo 20. Pero mire conmigo Juan capítulo 3. Ay, tan rara esa iglesia, leen la Biblia. Versículo 36, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué la ira de Dios está sobre él? Porque Dios, habiendo entregado a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados de la manera más precisa en la cruz del Calvario, nosotros rechazamos ese acto de amor. Y no solamente rechazamos ese acto de amor, sino que nos paramos en el patio donde estaban todos juzgándole y decimos, crucifícalo, crucifícalo. Porque los que estaban diciendo, crucifícalo, crucifícalo, dictaminaron ese juicio porque no creyeron que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos los pecados tienen perdón, menos ese pecado, el de la incredulidad. Dijo Jesús en Juan capítulo 16, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado imperdonable. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el que da testimonio de esto es ¿quién? El Espíritu Santo de la promesa. Él da testimonio. Cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre. Cuando Él resucitó y ascendió, mostró que era realmente quien era. Esa es otra señal. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Entiende su gran pecado si no ha venido a los pies de Jesús? Ay, pero es tan bueno. Mi abuelito es tan bueno. Él no rompe un plato. Como los fariseos. Como los fariseos. Pero su espíritu está ¿qué? Muerto. Inmundo. Inmundo. Así, por eso les digo a ustedes, por dentro están limpios, pero por dentro están llenos de inmundicia. Quiere decir que el espíritu está ¿qué? Separado de Dios. O sea, muerto. ¿Desde cuándo? Desde Adán. Y no ha querido venir a Jesús para tener ¿qué? Vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el mensaje más importante. De eso está hablando la Biblia, lo estamos viendo en toda la Escritura. Estamos leyendo Efesios capítulo 3, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois. ¿Qué está despreciando una persona que no quiere venir a Jesús? La gracia, el amor, la misericordia de Dios. Entonces, ¿a dónde va a ir? Al castigo eterno. Volvamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Porque estábamos hablando del versículo 10 del diablo que será atormentado. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cuerpo, ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago. ¿Cuántas muertes va a experimentar usted? 2, 3. Ya experimentó la muerte física desde Adán, la muerte espiritual desde Adán. Ya experimentó va a experimentar la muerte física. Y si no creyó en Jesús, va a experimentar la muerte segunda, por la eternidad separado de Dios. Por eso es tan importante. Volvamos a Juan capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero las que están escritas tienen un propósito. ¿Qué es lo que está escrito en este libro? Las señales, para que usted no tenga una fe ciega, sino que cuando usted crea con toda la veracidad, con toda la certeza, con toda la convicción. ¿Por qué? Porque Él es el cumplimiento de las Escrituras. Por eso es que no va a tener excusa nadie delante del Señor, porque Él no se dejó sin testimonio y no se dejó sin testigos, los que contaron esto que estamos contando hoy desde el púlpito. Entonces dice ahí en Juan capítulo 20 que estas señales fueron escritas pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa Jesús el Cristo? Uno pregunta, ¿no? ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Cuánto hace que es cristiano? No, hace 20 años soy cristiano. Ajá. ¿Y qué significa Cristo? Pues Cristo, cruz, Cristo, es la cruz, el que murió en la cruz. No tiene nada que ver cruz con Cristo. No tiene nada que ver cruz con Cristo. ¿Qué significa Cristo? Imagínese, 20 años de cristiano y ni siquiera sabe qué significa Cristo. Iba a hacer la musiquita, pero me acordé como pa. Usted está en el lugar equivocado. Porque si en 20 años no sabe qué es Cristo y es cristiano. Juan capítulo 2. Juan capítulo 1, perdón. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Versículo 49. 48 y 49. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí,
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué es el Cristo? El Mesías. Ah, el Mesías. ¿Y qué es Mesías? No sabe qué es Mesías. Mesías de Messi, ¿sí? Cristiano de Cristiano Ronaldo. De eso sí sabe, claro. Mesías, ¿qué significa Mesías? Ungido. La traducción de ungido al hebreo, o la palabra en hebreo ungido es Mesías. La palabra en griego es Cristo. ¿Y qué es ungido? El que Dios apartó para salvar y para reinar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso está desde el Salmo número 2, 1000 años antes. Por eso le digo que todo está hablando acerca de Él. Salmo capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Estaba escrito toda la Biblia, lea en la casa de Isaías 61, toda la Biblia está hablando que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo significa el que nos salva, el ungido de Dios para salvar. ¿Cómo nos salvó? Pagando en la cruz por nuestros pecados. Pagó el precio de nuestro pecado. Por eso ya no tenemos pecado. Pero no solamente eso, aunque Él pagó por todos los hombres, no todos los hombres son salvos. ¿Por qué? Porque no todos vienen a buscar la vida. Por eso no solamente es creer, sino tener la vida. Hay que buscar la vida. Le dijo Pedro, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida que darnos. Jesús dijo, la carne para nada aprovecha. Leamos Juan capítulo 6. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son ¿qué? ¿Son espíritu? ¿Solamente creer? No. Necesita además ¿qué? Tener la vida por medio de la palabra. ¿Y sabe qué es esa vida del Espíritu? Es comunión con Dios. Mire conmigo, terminemos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, está hablando los discípulos que son los testigos, y palparon nuestras manos tocante ¿a qué? Al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién es la vida eterna? ¿Quién es? No le estoy diciendo qué es. ¿Quién es?
Jesús es la vida eterna. Y en el momento en que tenemos la comunión con Él, la relación con Él, en el momento en que lo conocemos, en que establecemos esa relación, en ese momento que llega a nosotros, la vida. Esa es la vida. Mire lo que dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, ¿qué? Comunión con nosotros. Porque en el momento en que nosotros conocemos a Jesús, pertenecemos ¿a qué? A la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Los que tienen comunión con Dios. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No como el mundo lo da, dice la Escritura. Paz, no como el mundo la da, sino que no es la paz de la carne ni el gozo de la carne. No es la paz del alma ni el gozo del alma. Es la paz del Espíritu y el gozo del Espíritu. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Solamente en tu palabra hay vida, Señor, y vida eterna, gozo, paz, todos los frutos del Espíritu, Señor. Padre Celestial, nosotros estábamos atribulados, afligidos, perdidos, en tinieblas, muertos, bajo la potestad del diablo. Pero tú, que eres rico en misericordias, con el gran amor con que nos amaste, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvos. Yo te clamo, Señor, obra con poder hoy. Toca el corazón de todos los que estamos aquí reunidos. Que si ya hemos creído, entonces ahora tengamos la vida. Y que si tenemos la vida, ahora la vida sobreabunde, Señor, para que otros vengan y beban, Señor. Que el gozo tuyo, la paz tuya sea brotando como una fuente, esto dijo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Una fuente de vida eterna, que salte para vida eterna, Señor. Obra con poder. Que cada uno de nosotros tome la decisión no solamente de creer en ti, sino de seguirte, Señor. Viviendo la vida con el único propósito para el cual fue creada, para experimentar la vida eterna. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.